¿Te imaginas tener una marca tan exitosa que la gente use su nombre para llamar a todos los productos similares? Bueno, a algunas de estas empresas les pasó exactamente esto, aunque en general no les gusta mucho. Pasa que te lo cuento. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver la segunda parte de marcas que se transformaron en el nombre del producto, o marcas que se comieron al producto, como nos gusta decirle a nosotros. Si no viste la primera parte del video, te la dejo por acá y va a estar el link en la descripción, por supuesto, también. Le hicimos hace más de un año esta, pero tranqui que no hace falta ver esta para entender este video. Puedes arrancar por este y después ver el otro. Es lo mismo, pero otras marcas. Pero antes de meternos de lleno en el tema marcas, tengo que recomendarte una, porque este video está auspiciado por Surfshark, amigos. Mirá cuando en vez de decir prendí la VPN, digamos prendí el Surfshark, porque justamente es eso, es una VPN que es como una computadora intermedia en tu conexión a internet. Vos te conectás a esta y esta es la que se conecta a internet, y eso sirve para varias cosas, entre ellas para conectarse a un wifi público con seguridad. Viste que muchas veces uno se conecta a un wifi y no sabés bien la seguridad que tiene eso, pero si vos tenés esto te quedás tranquilo porque es como una capa de protección, como una barrera, como un escudo. Pero además esa compu intermedia vos podés elegir en qué parte del mundo está y simular como que te estás conectando a internet desde otro país. Entonces, por ejemplo, podés ver en un sitio ofertas especiales para ese país, o ver películas o series de un servicio de streaming de otro país que están solo para ese país, o cualquier otro uso que se te ocurra en donde vos necesitas estar conectado desde otro lugar pero vos físicamente no estás. Además, con una sola cuenta la puedes usar en todos los dispositivos que quieras, tiene soporte 24/7 y tiene además reembolso por 30 días, o sea que amigo que la podés testear gratis, te la instalás y ves, y si te das cuenta que no la usabas, cosa que yo creo que no te va a pasar porque es súper útil, bueno, ahí en ese caso te va a hacer un reembolso y ya está. Y por si todo esto fuera poco, te voy a dejar en la descripción mi link personalizado que es surfshark.com/molinari, que además de todo esto te da 4 meses extra. En diciembre Surfshark está con un precio imbatible, así que yo te diría realmente que lo aproveches. Y dicho todo esto, ahora sí, arranque. Muy bien, vamos a empezar con esas notitas amarillas de papel que todos tenemos pegadas por ahí, recordándonos cosas que igual nos vamos a olvidar de hacer. Son los post-its. Y esta historia es la típica historia de un científico que quería inventar una cosa y terminó inventando otra, literal. En 1966, Spencer Silver, un científico de 3M, estaba intentando crear un superadhesivo para la industria aeroespacial. Pero evidentemente las cosas no salieron como esperaba, porque en vez de crear algo súper pegajoso, creó un adhesivo que pegaba más o menos. Más menos que más. Podías pegar algo y lo podías despegar sin ningún problema y sin dejar marca. Y durante años nadie le encontró un uso práctico a esto. Silver daba presentaciones en 3M mostrando su adhesivo que no pega bien, pero la gente lo miraba tipo, ¿y esto para qué sirve? Es un adhesivo pero no pega. Hasta que en 1974 otro científico de 3M, Arthur Fry, tuvo un problema muy específico. Él cantaba en el coro de su iglesia y se le caían los marcadores del libro de himnos. Él le ponía cositas para marcarlo y se le caían. Y entonces se acordó ahí del adhesivo este que medio que no pegaba de su colega y se le ocurrió usarlo para marcar las páginas y ¡tarán! Ahí tenés los post-its. Y no solo eso, cuando empezaron a venderlo fue tal éxito que todas las otras empresas quisieron copiarlo, pero resulta que el adhesivo este era mucho más complejo de lo que parecía. La fórmula exacta de hecho sigue siendo un secreto industrial y las otras empresas gastaron millones tratando de recrearlo. Medio como esa receta de la abuela que por más que vos intentes copiarla nunca te salen igual, bueno, así. Lo más loco de todo esto es que el color característico, ese amarillo canario, fue elegido por pura casualidad porque era el color del papel que tenían en el laboratorio cuando empezaron a hacer pruebas. Y quedó también. Y si vos ahora ves un papelito amarillo pegado en una pared, en un monitor de computadora, en una heladera o en algo así, fíjate lo famoso que es, que vos ya sabés que eso es un post-it, aunque no sea de la marca Post-it, porque la marca se volvió súper popular. Se volvió tan popular que en 2014 la RAE decidió agregar POSIT al diccionario, así, POSIT.
castellanizado y todo. Y vamos ahora con algo que nos toca más de cerca a algunos que a otros, que es la Gillette. Si yo te digo se cortó con una Gillette, en lo que vos pensás inmediatamente es en una hoja de afeitar, o en el peor de los casos en una maquinita de afeitar. Así que fíjate cómo nos quedó la marca por el producto. Y Gillette era el apellido del tipo que la inventó, de King Camp Gillette. Que paréntesis, ¿cuán cojudo tenés que ser para llamarte King, boludo? ¿Cómo te vas a llamar King? King Camp Gillette, es tremendo nombre, parece un personaje de Game of Thrones. Bueno, y este muchacho en 1895, ¿cuándo iba a hacer esto? Obviamente, si no era en el siglo XIX. Siglazo, siglazo, siglazo. Se estaba afeitando con una navaja, como se solía hacer en esa época, y se le ocurrió que tenía que haber una forma más segura de hacer eso. Porque las navajas eran caras, había que afilarlas seguido porque se desafilaban. Y además, viste que afeitarte con la navaja, si te descuidas, terminás pareciendo extra de película de terror. Bueno, le llevó 6 años desarrollar este invento hasta su versión final. Así que terminó siendo, en definitiva, en 1901, pero nosotros lo vamos a contar como que fue del siglo anterior. Y ahí patentó la primera hojita de afeitar de seguridad descartable. Pero lo más brillante no fue el invento en sí, sino el modelo de negocio. Porque el tipo vendía las maquinitas de afeitar, o sea, el soporte, digamos, baratas, o incluso a veces hasta perdiendo plata. ¿Por qué? Porque después la gente, si las metías ahí, tenía que seguir comprando las hojas. Brillante, un crack, un adelantado. Es el mismo modelo de negocio que hoy usan las impresoras, por ejemplo. Viste que la impresora medio que te la regalan, pero después para comprar los cartuchos tenés que vender un riñón. Bueno, lo más loco es que al principio nadie le daba demasiada bola. Vendió 51 máquinas y 168 hojas en todo 1903, que es realmente muy poco, pero en 1904 metió campaña de publicidad y eso le disparó las ventas muchísimo. Eso y que los precios eran realmente bajos, entonces la gente, la verdad es que le servía. Y ya en 1904 vendió más de 90.000 máquinas y más de 120.000 hojas. Y donde terminó de mega explotar fue para la Primera Guerra Mundial, porque firmó un contrato para administrarle al ejército norteamericano 3,5 millones de máquinas y 32 millones de hojas de afeitar. Que por un lado era muchísimo más práctico para los soldados, que no tenían que andar afilando una navaja en el medio de la guerra, y para Gillette, además del dinero propio del contrato, cuando terminó la guerra, todos esos soldados que habían ido ya se habían acostumbrado al sistema y la máquina que les habían mandado se la habían guardado. Entonces cuando volvieron, de la nada todos esos soldados eran todos clientes nuevos. Y hablamos hace un rato de 3M y vamos ahora con otro producto de ellos, que es la cinta Scotch. Esta tiene una historia bastante curiosa porque el nombre es medio discriminatorio, ponele. Pero ya quedó ese nombre, ya quedó. Resulta que en 1925 la empresa fabricaba cintas para enmascarar, para pintar autos. Cintas tipo de esas de pintor, digamos. Pero los usuarios se quejaban de que la cinta era muy cara porque tenía demasiado adhesivo. Y además se quejaban de que tenía demasiado adhesivo. Entonces Richard Drew, un ingeniero del 3M, creó una versión con menos adhesivo. Pero ¿qué pasó? Se pasó para el otro lado. Y entonces la cinta esa que hizo casi que no pegaba. Y un día un pintor de coches ya frustrado le dijo a Drew: llévale esta cinta a tus jefes escoceses y decirles que le pongan más adhesivo. Y lo de escoceses no es que realmente la gente de 3M eran escoceses, sino que lo de escoceses era un insulto, porque a los escoceses les habían hecho fama de tacaños. Entonces si a vos te decían que eras un escocés, lo que te estaban diciendo era: sos un tacaño, ponele más adhesivo. A Drew se ve que le hizo gracia el comentario y se lo debe haber anotado, se lo debe haber contado a sus jefes. Poco tiempo después logró la fórmula correcta, la cantidad justa de adhesivo, y ese adjetivo, esa especie de insulto que le habían dicho, pasó a formar parte del nombre de la cinta. La cinta pasó a llamarse Scotch y al poco tiempo la hicieron transparente y aquí estamos. ¿Necesitas limpiarte la nariz? Bueno, seguramente pedís un Kleenex, salvo que estés aquí en Argentina. Aquí en Argentina nosotros le decimos Carilinas, que era otra marca de pañuelos desechables. Y es re loco esto porque tenemos el mismo fenómeno que en el resto del mundo, pero al revés, invertido. Arrancando porque acá encontrar un Kleenex, al menos en Buenos Aires, o sea un Kleenex marca Kleenex, te va a costar un poco porque la marca medio que no está
está, pero ponele que la encontrás y lo conseguís, igual acá le van a decir Carilina al Kleenex, por más que sea de otra marca y que sea la misma marca que en el resto del mundo le dicen con esa marca. Es más, la marca Carilina acá en Argentina ya medio que no existe. Hace un tiempo la compró otra marca que es Elite, y lo que queda de Carilina es que en algunos paquetes, o sea, en algunos formatos de la venta de pañuelos, dice en algún lugar chiquito, dice pañuelos Carilina de Elite. En muchos ya ni viene el Carilina, pero nosotros le seguimos diciendo Carilina. Y así como acá nosotros le decimos Carilinas a los pañuelos desechables, en otras partes del mundo, en muchísimas otras partes del mundo, les dicen Kleenex. Y es tan común que la RAE aceptó la castellanización Kleenex, así escrito como vos lo escribirías de una. Me duelen un poco los ojos de verlo así, pero bueno. A mí igual, ya saben chicos, lo que opine la RAE. Bueno, la historia de Kleenex es buenísima porque no empezaron ellos como pañuelos desechables, sino que en 1924 la empresa Kimberly-Clark los fabricaba como toallitas desmaquillantes. El nombre viene de clean, o sea, limpio, con el sufijo ex que usaban para muchos otros productos de la misma empresa, como por ejemplo Kotex, que también era de la misma empresa, de Kimberly-Clark. Pero resulta que la gente, en vez de usarlas como toallitas para desmaquillarse, las empezó a usar para sonarse la nariz. Y esta data le llegó a la empresa, que en vez de enojarse y querer educar a la gente de como nada, estos son para desmaquillarse, vieron una oportunidad y en 1930 cambiaron todo el marketing y crearon una campaña con el eslogan Don't carry a cold in your pocket, o sea, no lleves un resfrío en tu bolsillo, para convencer a la gente que usar pañuelos de tela era antihigiénico. Y de hecho funcionó esa campaña, funcionó también que hoy es la verdad bastante difícil encontrar a alguien que siga usando pañuelos de tela. Y además todo el mundo le empezó a decir Kleenex. Bien, vamos a la cocina. Necesitas espesar una salsa. ¿Qué usás? Seguramente usás maicena. Aunque en realidad es maicena con C, porque maicena con Z es la marca. Pero el producto en realidad es la harina de almidón de maíz, o en España harina fina de maíz. Producto que cuando surgió el nombre de maicena ya se lo conocía, ya hasta había incluso algunas patentes de distintas formas de producirlo, pero en particular maicena lo registraron en 1856 los hermanos Duria para su compañía, la Glen Cove Starch Manufacturing Company. Y el nombre es bastante obvio, es maíz en inglés, o sea, maize, y ya, y después con un A al final y listo. Y yo sé que estás pensando, vas a decir, Pablo, maíz en inglés es corn, y yo te voy a decir sí, en inglés americano. Lo gracioso es que en el siglo XIX, siglazo, ¿cuántas veces lo vamos a decir en este video? No se usaba tanto para cocinar la maicena, sino para almidonar ropa. El almidón de maíz lo usaban para almidonar la ropa y que te quede toda almidonadita. Antes se dejaba la ropa así como impecable, y ese almidón en particular era más barato que otros almidones, y además dejaba la ropa más brillante y con menos grumos. Y hablando de grumos, hashtag datazo que necesitaba meter acá porque me lo pide mi yo interior. Si alguna vez mezclaste maicena con agua, habrás notado algo raro. Momento nerdo. Tenés que ver la proporción hasta que llegás a la proporción justa de maicena y agua, y cuando llegás a la proporción justa pasa algo muy loco. Si vos la dejás quieta o la movés muy suavemente, esa mezcla que hiciste es líquida. Pero si la golpeás, se comporta como un sólido. Esto se llama fluido no newtoniano y básicamente es magia. No, es un fluido no newtoniano. Es como si el líquido se asustara cuando le pegás y entonces se pone así todo duro. Como que traba el líquido, traba los abdominales la maicena. Y ya que estamos en la cocina, si yo te digo recipiente de vidrio pero que puede ir al horno, ¿cómo se llama? Seguro me decís una Pyrex. Y esta es otra historia de un invento accidental. En 1908, un científico de Corning Glass Works llamado Jesse Littleton estaba buscando nuevos usos para un vidrio muy especial, el vidrio de borosilicato, del cual se conocían sus propiedades mucho antes ya. Adivinen desde qué siglo. Bueno. Y cuestión que la empresa quería ver qué otra cosa se podía hacer con este vidrio que usaban ellos para fabricar faroles de tren. Nada que ver. Un día Jesse le llevó a su esposa Bessie, Jessie y Bessie, le llevó unos recipientes hechos con este vidrio, y Bessie lo agarró y dijo, bueno, no sé, vamos a probar en hornear una tarta. Y armó una tarta en el recipiente ese y la mandó al horno, y funcionó perfecto porque ese vidrio en particular resistía cambios bruscos de temperatura sin romperse.
Y ahí se dieron cuenta que servía para el horno y bueno, empezaron a hacer las Pyrex. El nombre viene de pie, o sea, de tarta, porque justamente los primeros recipientes, como Bessie probó horneando una tarta, los hicieron para hornear tartas. Y el XS que le metieron al final seguramente quedó porque, por ejemplo, el vidrio que usaban para los faroles de tren se llamaba Nonex. Entonces dijeron, bueno, Nonex, Pyrex. Aunque hay otra teoría que dice que el nombre viene del griego pyr, que significa fuego, que tiene de hecho más sentido porque es vidrio que aguanta el fuego. Pero bueno, la empresa insiste con la historia de la tarta. Una cosa re loca de todo esto es que en 1998 cambiaron la fórmula original de Pyrex, pero solamente para Estados Unidos. O sea, el Pyrex que se vende en Estados Unidos es diferente al Pyrex que se vende en el resto del mundo, que sigue siendo el original. ¿Por qué te cuento esto? Porque si alguna vez te compraste una Pyrex en Estados Unidos y se te rompió más fácil que una comprada en otro lado, es por esto. Y esto que viene ahora te va a dar la sensación de que estoy estirando el video, porque vamos a hablar de la Lycra. Este es un caso curioso porque Lycra es una marca de DuPont, pero el nombre genérico del material es elastano o spandex, que obviamente viene de expandirse, porque se estira. La inventaron la Lycra en 1958, cuando DuPont estaba buscando un reemplazante del caucho natural. Antes, para hacer telas que se estiraban, digamos, usaban caucho natural, pero el problema con el caucho es que se degradaba con el sudor y con las cremas corporales, y que además perdía elasticidad con el tiempo, se iba como resecando. Entonces la idea era crear algo que fuera súper elástico pero más duradero. Y nada, bueno, lo crearon la Lycra y ahora todos seguramente tenemos alguna ropa que tiene Lycra o un poco de Lycra en alguna parte. Y el nombre Lycra no significa nada en particular, simplemente sonaba bien y sonaba moderno y bueno, funcionó y quedó. Sonaba moderno hasta que la castellanizaron a licra, y licra no suena a moderno ni a nada, suena a licra, perdón, pero... Y ya que estamos con DuPont, vamos con otra fibra sintética que también su marca, su nombre se transformó en el genérico, el nylon. Este también está castellanizado, si lo querés poner en castellano podés poner nylon, así, escrito con A y con I, así de una, que no te importe nada. O podés poner nilón también. No me miren a mí, yo no hago las reglas. Bueno, este lo inventaron en 1935 cuando estaban buscando una alternativa sintética a la seda. El tema es que nadie se pone de acuerdo sobre el origen del nombre nylon. Algunos dicen que viene de New York y London, NY por New York y Lon por London, o sea, Nueva York y Londres. Otros que es un homenaje a una tal señora Nylon, pero parece que la verdad es un poco más simple, que es que lo eligieron porque sonaba bien y que no significaba nada en ningún idioma, entonces tampoco podían meter la pata con traducciones que sonaran mal, y juntaron el nil con el final de otro tipo de telas en inglés, como por ejemplo el algodón, que en inglés es cotton. Como hay un montón que termina de non, como este es nylon y es una tela. El nylon se hizo famoso primero con las medias, que hasta que apareció el nylon eran carísimas porque se hacían de seda, y de hecho cuando salieron las medias de nylon fue una revolución. Pero después vino la Segunda Guerra Mundial y toda la producción de nylon se usó para hacer cuerdas y paracaídas. De hecho, el nylon fue tan importante en la guerra que hasta algunos la llamaban la fibra de la victoria. Porque bueno, los paracaídas de nylon eran más livianos, ocupaban menos espacio que los paracaídas de seda, justamente. Estados Unidos no dependía de la seda japonesa para fabricarlos, y con el nylon también además hicieron carpas, hicieron cuerdas para barcos, incluso el hilo para coser los uniformes era de nylon, todo lo hacían con nylon. Cuestión que nada, empezaron a usar el nylon solamente para las cuestiones de la guerra, y las medias, bueno, las mujeres que usaban medias de nylon tuvieron que volver a la seda, o lo que hacían algunas en muchos lugares, que era pintarse una línea en la parte de atrás de la pierna para simular la costura de las medias y que pareciera que tenía puesta una media. Lo de las medias pintadas no es joda, es real. Se dibujaban una línea para que pareciera que tuviera la media. Porque el furor por las medias de nylon era tremendo. Cuando el nylon se desvió a la producción militar, empezó a haber, primero que nada, un mercado negro de medias de nylon. Y después, el día que volvieron a vender medias después de la guerra, llegó a haber colas de 40.000 mujeres esperando para comprarlas. De hecho, lo llamaron a esto el Nylon Riot, o sea, el motín del nylon, que era literalmente un motín
por conseguir medias de nylon. Toda millennial que se precie de tal ha tenido en su casa, o si no en la casa de algún familiar, un mueble con una superficie plástica que parece madera, pero no es madera. Estamos hablando de la fórmica. Y el nombre tiene más sentido de lo que parece y no tiene nada que ver con el ácido fórmico, ni con las hormigas, ni nada de eso. Viene de formica, porque se inventó en 1912 para reemplazar a la mica, que era un material aislante que se usaba en la industria eléctrica. Entonces, un sustituto para la mica en inglés es a substitute for mica, y ahí tenés el formica. Y bueno, después esa marca le quedó como nombre genérico de ese material. Material que al principio se usaba solamente en la industria, pero que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a usarse en muebles y mesadas, porque era mucho más barato y mucho más fácil de limpiar que la madera. Y vamos a cerrar este video con las bolsitas Ziploc. El cierre hermético así de plástico lo inventó un inventor danés llamado Børge Madsen, a quien en 1951 un ingeniero rumano, Steven Osnit, junto con su familia le compraron la patente con la idea de fabricarlo con la empresa que habían ellos formado, que se llamaba FlexiGrip. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que así como lo había hecho este señor, fabricarlo así de una era muy costoso. Y entonces este muchacho Steven le cambió algunas cosas y desarrolló el sistema que luego se haría famoso, que es el que usamos todos nosotros. Y que cuando en 1968 lo compró la empresa Dow Chemical, lo rebautizó como Ziploc. El nombre de Ziploc es bastante obvio, es zip por el ruido que hace cuando cerrás la bolsita, y lock, que es cerrar en inglés. Pero lo más loco es que las Ziploc en un momento fueron súper revolucionarias hasta para la NASA, porque las usaban para guardar comida o muestras en el espacio sin que estuvieran flotando por todos lados. O sea que cada vez que vos guardás la sobra de la lasaña ahí adentro y que se te mancha de salsa de tomate y después no lo podés sacar, bueno, estás usando tecnología espacial, estás usando. Y bueno, por supuesto ahora le decimos una Ziploc a la bolsita con cierre hermético, pero nadie dice pasame una bolsita con cierre hermético, no, pasame una Ziploc, inclusive si no es marca Ziploc, si es de otra marca, pasame la Ziploc de otra marca. Y así se nos va este hashtag datazo de otras 10 marcas que se comieron al producto. Espero que les haya gustado. Si no vieron la parte 1, véanla ahora después, como les dije, el link en la descripción. Si todavía no lo hicieron, se pueden suscribir al canal, que a mí me ayudaría muchísimo, de verdad me ayudaría un montón, y además a ustedes les avisa cuando hay un video nuevo. Y si ya hiciste todo eso, ya estás al día con la tarea hogareña y tenés 2 minutitos más, mirá alguno de los 2 videos que vienen ahora. Los quiero un montón, gente, nos vemos la próxima. Chao.